Bueno, tengan su Biblia abierta aquí en Juan 4. Como ustedes saben, seguimos viendo el pasaje del dador del agua de vida, ¿no? Seguimos viendo del versículo 1 hasta el 26, todo lo que está ahí. Hemos estado viendo esta historia maravillosa donde Jesús busca tener ahí un encuentro con esta mujer samaritana. Este encuentro con esta mujer con el propósito única y exclusivamente de alcanzar a este pueblo que por siglos había estado de alguna u otra manera pues separado del pueblo de Israel. Samaria había estado totalmente separado de todos los principios y todos los aspectos de Israel. Ellos habían estado marginados, lo dijimos la última vez, ya hace 2 semanas más o menos que estuvimos viendo esto. Ellos habían estado marginados, pero para Cristo, pues esto no fue ningún impedimento, ¿no? No fue ninguna razón, ninguna barrera, porque en su misericordia se acerca a este pueblo y toma, por supuesto, en primer lugar, como una relación, de intervenir en ese pueblo, toma, por decir así, a esta mujer, para que esta mujer sea el medio por el que llegue a ese pueblo. Una mujer que pues, realmente no tenía una buena reputación. ¿Se acuerdan que vimos algo al respecto, no? No tenía una buena reputación. Dijimos que es totalmente lo opuesto a lo que pasó con Nicodemo. Hicimos una pequeña comparación entre ambos. Que, pues, ¿se acuerdan que Nicodemo ya había tenido un trato con Jesús? ¿Recuerdan que Nicodemo era un judío? Pues esta samaritana, bueno, ella era de Samaria, Nicodemo era un hombre, ella era una mujer, totalmente distinto. Nicodemo sabía mucho, ella ignoraba todo, así de simple. Nicodemo era de clase alta, ella era de clase la más baja que se puede uno imaginar. Él era rico, ella era pobre, así que aunque había estas tremendas diferencias sociales, pues Cristo fue en su busca. Recuerda que dijo, me es necesario pasar por Samaria, ¿te acuerdas? Ahí está. Era necesario para él. Así que comenzamos a ver los 5 elementos que están aquí, que estuvimos viendo, y están, bueno, todavía no los vemos todos, y estuvimos viendo varios. En ellos están los acontecimientos de Samaria. 2, el encuentro con la samaritana. 3, la barrera entre estos dos pueblos. 4, el descubrimiento de ella. 5, el Salvador y el Mesías. Y comenzamos a ver los acontecimientos en Samaria, y dice el versículo 6 aquí, ustedes han de recordar que él vino a una ciudad de Samaria, llamada Sicar, junto a la heredad de Jacobo, dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Fue un lugar muy conocido en el que se encontraron, ¿no? Y vemos que entonces Jesús, cansado del camino, etcétera, etcétera, pues se sentó junto al pozo, era como la hora sexta, dice ahí, en el 6. ¿Se acuerdan ustedes que estuvimos viendo los horarios? ¿Cuál era realmente la hora sexta? En el horario romano, determinamos que era en el horario romano en el cual las mujeres se acercan al pozo a sacar agua. Y bueno, en segundo lugar vimos el encuentro con la samaritana aquí, a partir del versículo 7 y 8, y vimos ahí que vino una mujer de Samaria a sacar agua, dice el texto. Ella había hecho una media milla de distancia para llegar, o sea, desde su pueblo, para llegar al pozo, bastante lejos. Y aunque había mucha agua ahí en Sicar, por las laderas de Judea, por alguna razón fue hasta allá, ¿no? A sacar el agua. ¿Por qué fue hasta allá? Teniendo mucha agua ahí cerca, ahí en Sicar. Bueno, porque era una mujer marginada. Esa es la idea en todo el contexto y toda la situación que se ve en esta mujer. Y en el versículo 7 Jesús le dice, dame de beber. ¿Te acuerdas? Estoy haciendo un pequeño resumen para que ustedes recuerden más o menos dónde íbamos. Y le dice ahí en el versículo 7, Jesús le dijo, dame de beber. Y el versículo 8 dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. O sea, también se metieron a Samaria, a Sicar, ahí a
Ahí estaban. Y te acuerdas que Jesús, aquí cuando ellos habían ido a comprar el alimento, pues realmente no es que no pudiera sacar el agua, a menos que alguien se la dé o se la lleve. No, no era eso realmente. No, dijimos que la idea es de que él simplemente no tenía un utensilio para sacarla. Así de simple. Y los discípulos habían ido a comprar comida y eso era sorprendente porque fueron ahí a romper las barreras, ¿no? De todo tipo de prejuicios que ambos pueblos tenían, ¿no? Y fueron ahí, estaban en medio del pueblo que nadie quería, ¿no? Y los discípulos se habían mezclado entre ellos. ¿Para qué, no? De alguna manera Dios lo propició y lo dio y lo mostró porque estaban mostrando un tipo de compasión con ese pueblo. Esa es la idea. Preparando el terreno, como les dije, así como Juan preparó el terreno para que viniera Jesús, aquí también los discípulos estaban preparando el terreno para que ellos recibieran la salvación por medio del amor de Cristo a través de esta mujer, ¿no? Y ahí se iniciaba con esta mujer. Ahora seguimos en el siguiente punto y podemos ver que es el tercer punto, y aquí es donde nos quedamos. El tercer punto es la barrera en estos dos pueblos. La barrera entre dos pueblos. Aunque ya lo sabemos, pero noten cómo vamos a ver de cerca esa barrera de la raza. Vamos a darnos cuenta realmente cuál era, ¿no? Judíos no tenían ningún trato con los samaritanos, nada. Y el versículo 9, ustedes lo pueden ver aquí, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? ¿Lo estás viendo? Fíjate nada más, le dice eso. Y lo que vemos aquí es que, en primer lugar, ¿cómo sabía que era judío? ¿No? Ahí vemos ese punto. Y claro, debía tener ciertas características de judío. De hecho, un judío se podía distinguir a mucha distancia. Se pudiera distinguir así. Y tal vez vio las ropas de un rabí, ¿no? Tal vez vio el borde azul alrededor de la parte interior de su manto. Algo vio que él dijo, es judío. Era un judío, claro que sí, es obvio. Algunas personas, incluso a través de algunos comentarios, hemos visto que han tratado de decir que Cristo era diferente. No, realmente que no. Era un judío y no hay duda al respecto. Y por eso se dice aquí, ¿cómo tú siendo judío, dice ella, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Lo estás viendo? ¿Cómo? No podía creer esto, ¿no? Porque judíos y samaritanos, añade, no se tratan entre sí. Otra vez, ¿cómo sabía eso, no? Una mujer tan marginada, y ya sabes qué características tenía. Aparentemente no había un odio racial, ni amargura por eso. ¿Cómo comenzó? Bueno, tuvo que comenzar a través de la historia con algunos detalles y voy a permitirme darles algunos datos importantes para que lo tomemos en cuenta. Mira, en el 720 antes de Cristo, los judíos del reino del norte, ¿sabías que había del norte y del sur cuando se dividieron? Israel se dividió en el reino del norte y el reino del sur. Cuando se dividieron, el reino del norte, ellos fueron llevados cautivos por Asiria, los del reino del norte. Pero cuando toda la población principal se fue, la mayoría, otros grupos judíos emigraron a Israel, donde habían ellos estado. Ellos ya se habían ido porque los tomaron cautivos, y otros grupos judíos llegaron ahí. Entonces vinieron de Babilonia, a ese lugar, de Cuta, de Aba, de Hamat, etcétera, lugares diversos alrededor. Todos ellos llegaron y se casaron con los judíos restantes, con los que se habían quedado ahí, y tomaron posesión de Samaria, y ahí los judíos que estaban en tan mal estado de pecado e inmoralidad, se casaron con estos extranjeros, o sea, los de Babilonia, Aba, Hamat, etcétera, etcétera.
se casaron con estos extranjeros y formaron una raza mixta llamada los samaritanos. Ahí comenzó. Y se hicieron infieles, se hicieron idólatras, todos ellos. Mira, terrible, ¿no? Y este fue un crimen brutal a los ojos del judaísmo ortodoxo, un golpe bajo, terrible, aunque después de algún tiempo los samaritanos pues comenzaron a adorar a Jehová a su manera, pero ya no en Jerusalén, sino en el monte Gerizim. Entonces ya no en Jerusalén. Y esto es algo interesante también, porque alrededor del 450 antes de Cristo, tal vez 200 antes de Cristo, el reino del sur, que había estado en cautiverio durante años, fue liberado también. Bueno, ellos regresaron, pero Nabucodonosor había destruido la ciudad y comenzaron a reconstruir el muro. ¿Te acuerdas que así la historia nos lo va diciendo, no? Empezaron a reconstruir el muro. ¿Recuerdas cómo Esdras y Nehemías eran los que de alguna u otra manera ellos tenían la carga de ir a reconstruir el muro, ¿no? Querían reconstruirlo. Y como judíos comenzaron a hacerlo. Y llamaron a otros también para ayudarles, por supuesto. Y algunos samaritanos quisieron ayudar, pero fueron de alguna manera rechazados. Y eso fue la razón por la que los samaritanos comenzaron su propio templo en el monte Gerizim. Ya no adoraban en Jerusalén, sino en Gerizim, en Samaria. Y pues se cortó toda relación, completamente. Y así a partir de entonces los judíos y los samaritanos simplemente no tenían ningún trato entre ellos. Ahí está. Pero quiero mostrar una implicación aquí muy interesante. ¿Te acuerdas que ella le dice al Señor, los judíos y samaritanos no se tratan entre sí? ¿Te acuerdas, no? Se los acabo de leer, ¿no? Bueno, al final del versículo 9. Ahí está, ¿no? Ahora, déjenme decirles algo. Aquí la palabra tratan es una palabra muy, muy interesante. Es un verbo que en el griego es la palabra sunkraomai. Y significa literalmente usar vasos juntos. Usar vasos juntos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que no podían beber del mismo vaso judíos y samaritanos. O sea, no se tratan, no podían beber del mismo vaso o de la misma copa, judíos y samaritanos. Y eso es lo que realmente consiguieron, ¿no? Se quedaron realmente separados. Los rabinos habían establecido en la ley farisea que judíos y samaritanos no se les permitió utilizar el mismo recipiente para beber. Bueno, por eso ella dice, ¿por qué judíos y samaritanos no se tratan? O sea, no toman del mismo vaso. Es lo que quiso decir ella. Pero miren, Jesús rompe todas las barreras, y esto es algo realmente maravilloso. Por lo tanto, ella no entiende por eso en el versículo 10, cuando Jesús le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, o sea, si conocieras el regalo de Dios, si tan solo pensaras cuál es realmente el regalo maravilloso de Dios, o sea, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es el regalo de Dios? Mira, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Te acuerdas? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No, ahí está el regalo, ahí está el don de Dios, ahí está. Dio a su Hijo unigénito. Si conocieras al Hijo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Dice aquí. ¿Lo estás viendo? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Lo ves? Tú ves aquí cómo se va desarrollando todo esto, ¿no? Él tiene sed y ella tiene la fuente. Físicamente hablando, ¿no? Él tiene la sed y ella tiene la fuente. De repente, ella es la que tiene sed y él es la fuente.
¿Te das cuenta de eso? Maravilloso. Entonces la fuente viene pidiendo agua y luego dice que no necesita agua de su fuente, sino que él tiene una mejor que puede dársela a ella. Ese es el punto. Se empieza con una sed física y le da la vuelta a una necesidad espiritual y dice, Él te daría. O sea, esta es la afirmación hermosa. Él te la daría, que es similar a lo que Jesús le dice a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Te acuerdas lo que dice a Nicodemo, no? Y ella puede haber pensado que había algunas implicaciones espirituales allí, pudiera haber pensado algo así. Pero ella estaba mirando todo de alguna manera puramente físico, ¿eh? Todo lo estaba mirando físicamente. Entonces Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y tú sabes que desde el Antiguo Testamento, Dios está de alguna manera proveyendo al pueblo de Israel, de alguna manera lo necesario para su vida y para su escasez y para su sequía espiritual. De alguna manera. Mira, vamos a Isaías, acompáñame por favor, al capítulo 55, por favor. Y ve en el versículo 1 lo que dice ahí. Mira, para comenzar, a todos los sedientos, ¿te acuerdas? Mira, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. O sea, vengan, hártense, llénense de lo que yo les puedo dar, ¿no es cierto? En otras palabras, yo soy la fuente, yo te la estoy dando a ti, te estoy proveyendo de la fuente maravillosa de vida eterna. Y aquí está algo muy hermoso, pero ¿sabes qué? Ella sigue ignorando todo. De veras, porque lo que le dice el Señor no lo entiende. Jesús le está diciendo el agua de vida será en ella, como dice en el 7:38, sí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Te acuerdas? De tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces el agua viva es esa, precisamente. Y esto es tan hermoso que pudiera haberlo entendido. Pero tal vez ella pensaba, pues a lo mejor quiere decir que sabe dónde hay un arroyo buenísimo, ¿no? Un arroyo secreto que yo no sepa, o un muelle que yo no conozca, ¿no? Bueno, mira el versículo 11, lo que dice acá. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Nota que piensa físicamente, sigue pensando. O sea, tú no recibes el agua viva en un cubo, ¿no? De ninguna manera. Jesús habla de una manera espiritual y ella sigue pensando de una manera física. Y así es muchas veces, ¿no es cierto? Comienzas a hablar del Evangelio con alguien y de momento la persona no te entiende, ¿no? Y quieres mostrarles de alguna manera las cosas maravillosas de Cristo, como la renovación en el entendimiento, el nuevo nacimiento, y de todos modos van a entenderlo de una manera literal o física. Así sucede cuando alguien te escucha hablar al principio, cuando alguien te escucha el Evangelio. Por eso es necesario tener todos los elementos para trazar correctamente el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y poder alcanzar a tantos perdidos que están muy cerca de ti. Ahí en donde vives, donde trabajas, donde estudias, etcétera, etcétera. Y luego vean lo que dice, regresamos a Juan 4, y vean lo que dice en el versículo 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Fíjate, ella no está entendiendo nada. Sí, de plano. Y mucho menos de un desconocido que le ofrece agua viva. ¿Cómo?
Pero noten que aunque Jacobo fue el patriarca, un patriarca que dio este pozo, en realidad jamás iba a sacar el agua viva de ahí, aunque fuera cualquier patriarca que sea, ¿no? Entonces, en su mente, esta mujer pudiera pensar, este extraño no podía ser mayor que Jacob, ¿no? ¿Por qué me está diciendo esto? Hay un comentarista que se llama Carson que dice: la mala interpretación se combina con la ironía de que la mujer estuviera equivocada 2 veces. El agua viva que Jesús ofrece no provenía de un pozo común y corriente. Y Jesús, de hecho, es más grande que Jacob. Por supuesto, claro que sí, Jesús es más grande que todos los profetas y todos los patriarcas juntos, ¿no? Por supuesto. Ahora que la mujer tal vez tuvo algún pensamiento espiritual allí. Tal vez. No sabemos cuándo empezó a pensar espiritualmente realmente. No sabemos sus pensamientos, solo estamos viendo el diálogo aquí, ¿no? Pero aquí pudiera comenzar el alcance de su vida de alguna manera. Mira, qué bello. Y luego Jesús le dice algo más claro sobre el tipo de agua a la que se refiere. Mira el versículo 13, por favor, y el 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Digo, mira esto, parecen palabras comunes, ¿no? Pero son profundas para hacerla reflexionar acerca de su condición espiritual, hermanos. Porque es como si Jesús dijera: bueno, a ver, ¿qué hace el H2O para tu sequedad en tu boca? Bueno, te calma la sed temporalmente y seguirás tomando desagua todo el tiempo que tengas sed. Pero el agua que yo te daré va a saciar tu alma seca. Es lo que le está diciendo de alguna manera Jesucristo aquí, ¿no es cierto? No habrá más deseo de beber, calma la sed eternamente. Y Jesús dice: mira, no importa cuál sea el agua que tomes, seguirás teniendo sed. ¿Por qué? Porque seguirás igual. Y bueno, seca, ¿no? Sin embargo, mi agua viva va a hacer que tu alma reseca sea satisfecha y además será una fuente de agua que salte para vida eterna. Maravilloso. Y otra vez ella pudiera pensar: pues eso me conviene, ¿no? Entonces la mujer le dijo: Señor, dame de esta agua. Y luego dice: para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Mira, aquí también este diálogo es interesante, ¿no? Es como si dijera: si tienes ese tipo de agua, no tiene sentido que yo venga hasta acá a sacarla, quién sabe cuántas millas, ¿no? De distancia todos los días. No sabía todavía muy bien las implicaciones aquí, no estaba todavía en el sentido, mejor dicho, en el entendimiento de lo que Jesús le estaba diciendo, porque estaba pensando aún en la situación que vivía, en venir hasta ese pozo a sacar el agua que todos los días sacaba, ¿no? Entonces, pero hay aquí una hermosa verdad, hermanos. En este punto, Jesús no dice: está bien, aquí está la vida eterna. Quizás ya tiene la vida espiritual. Y claro, eso es lo que hace con nosotros, hizo con nosotros. Pero Él solo nos da por su gracia esta agua de vida, ¿no es cierto? Te la ha dado a ti, me la ha dado a mí, cuando estábamos realmente muriéndonos de sed, ¿no es cierto? Y te dio esa agua maravillosa para que tuvieras vida. Aquellos que la han tomado, porque hay otros que no la han tomado, ¿no? Esta mujer, como cualquier pecador, necesitaba entender 2 cosas o 2 asuntos cruciales antes de poder recibir el agua de vida eterna. La realidad de su pecado, número 1, y 2, la identidad de él
como Salvador. O sea, conocerlo a Él como Salvador. Aquí no se necesita ningún otro adorno del mensaje al mensaje de salvación, sino saber lo que verdaderamente somos y lo que verdaderamente es Él, ¿no es cierto? Eso es todo lo que se necesita. O no creo que hayas conocido otra cosa arriba de eso, ¿no? No lo creo. Y Jesús lo trató incluso más adelante. La conversión no es simplemente un reconocimiento de una necesidad. Quiero que escuches esto. No es realmente un reconocimiento de tu necesidad. Es mucho más que eso. Se inicia ahí, claro. Hay una necesidad, pero no termina ahí. Jesús no deja que suceda eso. Nunca ninguna conversión barata hay aquí. Tú ves que no se había reconocido esas dos cosas que te estoy mencionando, que tienen que ser reconocidas antes de poder llegar a Dios. Número uno, un sentido de pecado. Y número dos, ¿quién es Cristo? Ese es el punto. La necesidad no es suficiente. La gente de todo el mundo sabe que tiene una gran necesidad, pero tienen que reconocer lo que son, ¿no? ¿Y qué es? Bueno, uno tiene que estar dispuesto a renunciar a su pecado y volverse a Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso es todo. Aunque sabemos que no es tan fácil aquí humillarse y reconocer lo que somos. Y así sucedió con esta mujer. Parecía no ser tan fácil. Ni siquiera se había enterado de todo esto. Y por supuesto tampoco había enfrentado su pecado, pero parecía estar a punto de, ¿no? Y ya sabes, mucha gente piensa que la conversión es simplemente recibe a Cristo, ven a Cristo, o siente su poder, etcétera, etcétera, o decide por Él, ¿no? Miren más, qué sencillo. Eso es lo que la conversión para es la conversión para ellos. ¿No es suficiente eso? ¿No? Por eso no es. ¿Sabes por qué? Se trata de mi arrepentimiento, reconozco mi pecado, odio mi pecado, me entrego a Cristo, creo en tu obra redentora por mis pecados y creo en Cristo como mi Salvador y Señor. No solamente es tu necesidad. Bueno, si hablamos de necesidad, pues todavía tenemos necesidad de otras cosas. Pero en cuanto a la salvación, es eso. No es solamente tu necesidad, sino también reconocer tu pecado, arrepentirte de él, odiar el pecado, entregarte a él, reconocer tu vida y dependiente de él y tener una comunión constante con él y con tus hermanos. Eso es lo que es. No es lo que yo quiero, lo que yo recibo, lo que yo decido. ¿Cómo es eso? Realmente doy, cedo, confío, me arrepiento. Es una cosa diferente. Ninguna conversión barata hay aquí, como les digo, por eso muchos están como están. O muchos creen que viniendo a la iglesia se van a convertir. Nada más con venir. ¿Eso es todo? Mira, el que te metas a una caja de galletas no te va a convertir en galleta, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, ponle una más grandecita de esas de huevo. Ahí a lo mejor sí cabes. El huevo de ese, no sé la marca, pero ay, bien que saben, los de la Choco ya están diciendo, no vamos a meter ningún comercial aquí. Ahí sí cabes. Bueno, los que caben, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Pero qué? ¿Te va a convertir eso en huevo o qué? ¿Te va a convertir en huevo? Para nada. No, es otra vez. Volvemos al punto. El ser creyentes no es tener solamente una necesidad de venir aquí a ver qué oigo, a ver qué me dicen, no. Por eso estamos como estamos, hermanos. Porque no nos hemos entregado como debe ser, no te has arrepentido realmente y por eso continúas pecando. No has cedido todo al Señor, no te has negado totalmente a Cristo.
todavía estás como esta mujer, ¿me convendrá? O sea, no puede ser posible. Doy, cedo, confío, me arrepiento, me entrego. Eso es lo que es, y nada más. Ahora vamos al cuarto punto. Ya vimos los acontecimientos en Samaria, el encuentro con la samaritana, la barrera entre dos pueblos. Ahora vamos a ver el cuarto punto, que es el descubrimiento de ella. Y Jesús va directo al corazón de su pecado, Parece que ella no va a tocar el tema, pero él va a tener esta oportunidad. El versículo 16 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Fíjate qué trampa le puso ahí, ¿no? Mira. Wow, ese fue un golpe mortal, un jaque mate, pero en serio, Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Mira, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Lo estás viendo? ¡Wow! Como si dijera, tienes razón. El que tienes no es tu marido. Solamente 5 has tenido. Como si fuera récord, ¿no? A ver quién tiene más, ¿no? Y aparte, el que ahora tiene, pues no era su marido. Y ahora mira lo que ella responde en el versículo 19. Señor, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Acaba de leer por completo la historia de su vida, ¿no? No sé cuál fue su reacción en ese momento, pero me imagino que era el punto del miedo, tal vez del temor y la conmoción de ella aquí en este momento. O sea, ¿cómo sabes eso? Pero nota lo que hace Jesús. Él está tratando de conseguir que confiese su pecado. Eso es lo que está tratando de hacer Jesús, que confiese su pecado en un sentido. Él está dando esa oportunidad. Cuando le dice, llama a tu marido, ahí estaba el momento. En ese momento ella podría haberle dicho, ay, de veras mi vida está muy sucia, muy sucia. He tenido 5 maridos. Pero ella no dice nada. Simplemente no tengo marido. Siempre y cuando confiese su pecado sería realmente fácil para ella. Y sabes, en el versículo 19 aquí, ella reconoce algo, ¿no? Cuando dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Pues claro, así es, claro que sí. Más que eso, tiene razón. Eso y más es Jesús. ¿No? Pero nota que no puede venir a beber el agua de vida que Jesús le está ofreciendo a menos que enfrente su pecado. Eso es solo la forma en que debe dar un paso más allá de su fe. Ella ve su necesidad aquí, la necesidad de beber las necesidades del agua de vida, al agua viva, pero había que dar un paso más allá que le impedía beber esa agua. Siempre se tiene que llevar a una persona hasta el punto de darse cuenta de su pecado, ¿no? Solo hay un paso más aquí y sería el 5.º punto de nuestro bosquejo. Ahorita lo vamos a ver. Ya vimos los acontecimientos, el encuentro con ella, la barrera entre esos dos pueblos, el descubrimiento de ella. Pero vea, hay algo imprescindible que ella tiene que saber. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es realmente el Salvador? ¿Quién es ese Mesías que dice aquí en el versículo 20? Mira, ve, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Nota eso. ¿Te fijaste algo? ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que estaba hablando? Mira, ¿cómo llegó esta conversación mira lo que estaba diciendo anteriormente? Me parece que tú eres profeta, ¿no? Y pum, de repente, de la nada, cambia abruptamente del tema.
nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. ¿Qué es eso? Tú ves una vez más aquí es donde tenemos que jugar con los motivos de la gente, ¿no? Pero te voy a decir lo que yo creo que esto significa. Esto es lo que está pasando en su mente, por lo que ella puede ver. Ella misma había dicho, dame de esa agua de vida, haz agua viva, ¿no? Y luego Jesús la confronta con su pecado y detecta su necesidad espiritual y ella le dice, me parece que tú eres profeta. Parece que hasta ahí llega su percepción. Pero eso sonó como más bien como una salida. En otras palabras, claro que Jesús es profeta y más que eso, como dije, pero de repente, para salir del paso, da un golpe ahí, un cambio brusco de conversación y dice ella, nuestros padres adoraron en este monte. Un cambio radical del tema, ¿no? Es como para que sepa que no estamos tan mal. No sé si se den cuenta de esto. Es como para demostrar que pues no estoy tan mal y que también adoramos. ¿Cuál es el monte? ¿Dónde debería ser? Pues en Gerizim, lo que dije desde un principio. Ahora escucha, ya que Jesús prácticamente la acorraló aquí, no sabía cómo salir. Por lo tanto, tuvo que decir algo espiritual hasta cierto punto, ¿no? Adoramos en Gerizim, ahí adoramos. Bueno, Jesús la había llevado ya a su propia necesidad, a su propio pecado, y ahora ella tiene que decir algo que cambie la conversación. No sé si se den cuenta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero no, vosotros decís que en Jerusalén es donde se debe adorar. Pues ahí está ella, tratando de enderezarlo todo, ¿no? Y mira, para darme a entender mejor, esto es como cuando llevas el evangelio a alguien, ¿no? Le compartes el evangelio y una vez que no tiene ninguna salida, porque lo confrontas con su pecado y como un instinto de conversación te dice, mira, yo tengo mi religión. Es lo mismo. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. No estoy hablando de eso. No importa eso. Y notan esto, o sea, cuando acorralas a una persona, yo tengo mi religión. Corren a su religión. Y ¿sabes qué? La religión les obstruye realmente la visión. Cual sea, ¿eh? Es como esos cristianos nominales que solo tienen el cristianismo de parapeto, ¿no? Son los clásicos religiosos y como que su religión no les resuelve sus problemas en el momento de enfrentarse con su verdadera espiritualidad, es decir, con su pecado. Entonces su defensa es aparentar ser muy religiosos, más religiosos que los demás. Ellos aparentan ser muy espirituales, para no evidenciar lo que realmente son. Es lo que está pasando con esta mujer. Y por eso es que Satanás trabaja bien duro, ¿eh? De veras, bien duro en la iglesia. Así como los mensajes que se dan aquí son los que nada los llena, son aquellos que nada les llena, nunca están conformes, nunca están a gusto, no tienen comunión con los hermanos, porque nadie cubre sus expectativas. Personas religiosas que hacen un servicio de ritual, tipo ritual. Vienes aquí y tan pronto puedes te escapas inmediatamente. Y por lo mismo, cuando son confrontados, no reconocen nada. No reconocen su pecado, no reconocen que están mal, no reconocen que deben arrepentirse, etcétera, etcétera. Ellos no tienen la culpa de nada y por lo mismo no reconocen nada. Y se justifican para todo. Sin embargo, cuando Cristo llama, cuando Dios llama, se dan cuenta que su religión no les sirvió de nada. No necesitamos la religión realmente, necesitamos a Jesucristo.
La religión es como una burla. Y así la persona no salva que tiene una religión, piensa que es suficiente, que la religión las va a salvar y que en determinados momentos será muy útil para mostrar cuán espirituales son, ¿no? Para aparentar piedad. Pero volviendo a nuestras notas, miren, vamos a regresar al versículo 21. Ustedes ven que Jesús responde a la mujer en un sentido clásico. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué dice Jesús aquí? Bueno, lo que Jesús quiere decir aquí es que vendrá un día en que la iglesia sea establecida, sea instituida y vas a adorar en espíritu y en verdad, o sea, de la manera establecida. No para venir a adorar a un lugar específico, allá o acá o acullá, donde sea. Tú podrás adorar en cualquier parte, no en un lugar específico. Con Cristo se rompen todas esas barreras. Los samaritanos que solo aceptan los libros del Pentateuco, ellos habían aceptado los libros del Pentateuco, de alguna u otra manera. Pero ellos escogieron el monte Gerizim, porque habían sido despreciados de alguna manera por los judíos. Y los judíos que aceptaban todo el canon del Antiguo Testamento, escogieron a Jerusalén para adorar ahí. Nota el 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Mira, ese es el problema. Ellos no entendían, los samaritanos, ya que habían rechazado parte del Antiguo Testamento. Entonces no tenían toda la información acerca de dónde se debía adorar. Entonces Cristo estableció su lugar, que es su iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, ¿te acuerdas? Estableció su iglesia para ser el verdadero centro de adoración que luego vendría. Que con todo eso la salvación venía de los judíos, ¿no? Claro, no significa que ellos eran o son algo especiales para que viniera la salvación por ellos, no, simplemente ellos fueron el canal usado por Dios, el Señor los escogió y los usó para que por ahí viniera la línea mesiánica hasta que viniera a nacer Jesucristo, ¿no? Y a morir por los que han de ser salvos. Y lo que significa es que ellos, otra vez, de primera mano, o sea, hablando de los judíos, habían recibido todos los privilegios. A través de los judíos, Dios les manifestó todo. Miren, acompáñenme a Romanos, por favor, para que ustedes se den cuenta. El apóstol Pablo entendió perfectamente bien esto. Romanos capítulo 9, versículo 4 y 5. Dice que son israelitas, de los cuales, hablando de Israel por supuesto, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Mira, la palabra israelitas ahí son los descendientes de Abraham. Ellos fueron adoptados, no en el sentido que todos fueran salvos, sino como nación que tuvieron la oportunidad de que Dios les mostrara su gloria, lo que dice aquí, que es el Shekinah. Dios hizo un pacto con ellos también, ellos son la gloria, el pacto, mira, el pacto con ellos, hay muchos pactos, pero entre los más importantes fue el antiguo pacto con Abraham y el pacto mesiánico, donde se promulgaba la ley. Y luego viene el nuevo pacto, dado por Jesús, que reemplaza al antiguo,
Y luego reciben el culto, ¿lo estás viendo ahí en el texto? Que significa el desarrollo de todos los sacrificios ceremoniales que ellos llegaron a hacer y que algún día terminarían, por supuesto, y finalmente las promesas. Esto es innegable, que aunque Dios había prometido muchas cosas, la más maravillosa promesa es la de la salvación en el reino venidero. Esa era la más valiosa. En el 11:26 lo puedes encontrar de aquí de Romanos también. Esa fue el gran privilegio de los judíos. Esa fue la gran oportunidad que tuvieron los judíos. Porque no todo Israel sería salvo, No todo. Solo aquellos que esperaban la promesa del Mesías. ¿Te acuerdas? Lo he dicho constantemente aquí. Esperaban la promesa del Mesías. Así que todos los demás que habían rechazado se volvieron religiosos, pero no salvos. Sin embargo, volviendo a nuestro texto, vamos a regresar otra vez al capítulo 4, ya vamos a terminar. Vean, quiero señalar que aunque su iglesia será el centro de adoración, hablando de Cristo, la adoración debe ser interna, mis hermanos. Interna, por eso dice en el versículo 23, mas la hora viene, ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La palabra espíritu aquí está en minúscula, si lo ves. ¿Lo estás viendo? ¿Qué quiere decir? Bueno, está en minúscula, lo cual no es una referencia al Espíritu Santo, sino al espíritu humano. La adoración debe ser interna, una externa de rituales, no externa de rituales y ceremonias como lo hicieron los judíos. Debe salir del corazón, pero viene de acá. El punto principal de esto es que ni la adoración de los samaritanos, ni la de los judíos podía ser una adoración en espíritu y en verdad. Ambos pueblos se enfocaban en ceremonias y rituales. Fíjate nada más. Pero quiero hacer notar algo importante, tal vez lo más importante de este acontecimiento, cuando dice en el versículo 23, mas la hora viene. Quiero que lo notes ahí. Y mira lo que sigue. Y ahora es. ¿Qué quiere decir eso de ahora es? ¿Sabes qué? Él está diciendo, aquí estoy. Aquí estoy. Estoy contigo aquí. Estoy aquí. Así que este es el momento. Esta es la oportunidad. Es lo que le está diciendo a la mujer samaritana aquí. No es la forma en la que todos lo hacen. Aquí está el momento. Y cuando eso suceda, mira lo que pasa en el 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, Dios es espíritu. Esta es una clásica afirmación de la naturaleza divina. Dios es espíritu. Aquí están sus atributos, su majestad, su gloria. Y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Lo cual significa que nuestra adoración emana del espíritu interno, de acá adentro. Y está relacionada con la verdad que Dios está revelando en su palabra. Dirigida por su palabra. Emanada por su palabra. Y es necesario que así adoremos todos los que estamos aquí. La frase en verdad, que dice aquí en el versículo 24, está también entrelazada. O sea, no solo en la palabra de Dios, sino también en el verbo encarnado de Dios, la verdad. Tú sabes lo que dijo el Señor, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿te acuerdas, no? Entonces Cristo mismo está mostrándose aquí mismo. Esto es maravilloso. Y lo que también revela el Padre, mira lo que dice, y luego noten lo que esta mujer responde. La mujer dijo, sé que ha de venir el Mesías, como que ya le está cayendo el 20, ¿no? Decimos aquí, ¿no? Como que ya le está abriendo el entendimiento. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas, dice. ¿Te diste cuenta de lo que está diciendo? Ella está diciendo, bueno, hasta cierto punto es muy confuso, Señor. Pero sé una cosa, uno de estos días el Mesías va a aparecer
y Él nos va a aclarar todo, ¿lo ves? Ella dice, no estoy realmente contigo, pero sé que el Mesías va a venir a declararnos todo. O sea, no le bastó que estuviera ahí Cristo declarándole la mayoría de las cosas, sino ella estaba esperando, por supuesto, al Mesías. Pero entonces, aquí sucede algo. Sucede que también los samaritanos tenían la esperanza mesiánica. ¿Lo estás notando? Sé que ha de venir el Mesías. Y lo que vemos aquí es una especie de choque final impactante, impresionante. Incluso puedes imaginar lo que debe haber pasado por su mente cuando escuchó decir a Cristo, ¿qué? Yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Dices tú. Yo creo que aquí, mira, ya mejor te lo voy a decir porque no entiendes con nada, ¿eh? ¿Qué impresión debe haber tenido esta mujer cuando escuchó estas palabras? Acababa de decir que cuando el Mesías apareciera, declararía todas las cosas. Seguramente sacudió a la mujer desde el fondo de su corazón, por supuesto. Tan solo un poco antes le había pedido agua y ahora afirmaba, antes Cristo le había pedido agua y ahora afirmaba ser el Mesías. La frase yo soy que Cristo expresa constantemente, por supuesto, en este Evangelio de Juan, aparece muchas veces, tal como lo estaba diciendo Jorge Sandoval aquí en las alabanzas. 23 veces aparece la frase yo soy, tan solo en todo el Evangelio. Y 7 veces algunas metáforas. Es una impresión que declara aquí su deidad. El yo soy está declarando su deidad. En otras palabras está diciendo, aquí está delante de mí, delante de ti, el mismo Dios encarnado. Eso es lo que le está diciendo. Hay tantas verdades aquí que no terminaríamos. Pero para terminar, permítame decir esto. Cada hombre, cada mujer, cada persona debe reconocer en primer lugar su necesidad de agua viva. ¿Me están entendiendo? Tu necesidad del agua viva para un recurso espiritual y un renacimiento. En segundo lugar, cada hombre tiene que ver el pecado en su vida y enfrentarse a él en arrepentimiento y fe, para arrepentimiento y fe. Y en tercer lugar, cada uno debe contemplar a Cristo el Hijo de Dios y permanecer firmes en la fe, porque Él es el que perdona el pecado, no el venir solamente aquí. Nosotros te conducimos a que tengas un encuentro con Cristo, no te conducimos para que sigas viniendo. Mira, tu presencia aquí sin convertirte es casi igual que una silla, perdóname. Por eso es necesario que hoy y ahora, como te está diciendo aquí el Señor, yo soy el que habla contigo. Que eso te lo diga directamente el Señor en tu conciencia, en tu vida, en tu corazón, realmente para que te entregues a Él, para que lo des todo. Y encontremos el agua maravillosa de vida para siempre. Tienes que tener esta oportunidad. Y para que tú creas realmente esto, tienes que despojarte de todo género de prejuicios. Tienes que entender que tienes que negarte totalmente para decir, Señor, soy un pecador, soy una pecadora y por lo tanto necesito de esa agua de vida para que vengas a saciar mi sed que he tenido por toda esta vida que no has funcionado para nada. Te necesito, Señor. Si hoy tienes esa gran oportunidad, pídele al Señor perdón de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados hoy, en estos momentos. Piensa en que estás perdido y perdida sin Él. Y que tu destino eterno depende de recibir a Jesucristo hoy como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Inclinemos nuestro rostro, por favor.
Señor bendito, tú eres el dador del agua de vida. Este es el mensaje maravilloso para todos hoy en día, cuando hay tanta sequedad en este mundo tan intrincado en tantas cosas terribles, terrenales, mundanas, que lo único que hacen es separarnos de tu bendita palabra, separarnos de nuestra necesidad de esta agua bendita que tú estás ofreciendo, Señor, de esta agua viva que tú estás ofreciendo. Eterno Padre y Salvador Jesucristo, ayúdanos a reconocer nuestro pecado y de hoy, por una vez por todas, reconocer que tú eres el yo soy, que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo, que tú eres el Jesús, que perdona nuestros pecados y que nos llena con esa maravillosa agua y nos lava con tu agua maravillosa de vida para siempre. Señor bendito, pongo en tus manos a todas las personas que aún no se han entregado verdaderamente a ti, Señor. Que hoy se rindan a ti, que tú eres la única esperanza de vida, Señor. Te pido, Santo Dios, que seas tú, Padre Celestial, quien toque su corazón y hoy mismo salgan de este lugar diferentes de como entraron. Padre eterno, pongo en tus manos estas vidas y todos nosotros también, quitarnos lo religioso y verdaderamente entender que si no dependemos de ti, nunca saltará dentro de nosotros un agua que salte para vida eterna. Eterno Santo Dios, aquí estamos. Bendito seas para siempre. Gracias, eterno Dios. Y ahora, pues llévanos con bien a nuestros hogares, pero te pido que todas estas personas se vayan y lleguen a sus hogares diferentes y testifiquen que tú les has dado un agua de vida maravillosa. Y todo esto te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.